Continuamos en Pescando Noticias con otros temas, además del neuromarketing, que parece muy apasionante. Bueno, hay otros temas, ya saben que la actualidad está especialmente densa esta semana. La verdad es que llevamos unos días en las que no paran de aparecer noticias. Volvemos a otros tiempos en los que recuerdo que nos levantábamos todas las mañanas esperando cuál sería la noticia que nos dejaría boquiabiertos. Bueno, pues estamos pasando una de esas épocas en la que nos sorprenden muchas cosas. Y también nos hacen dudar, a veces si lo que oímos es cierto, no es cierto, nos están contaminando, qué hay de verdad en lo que vemos y en los oímos, es una pregunta constante. Esta misma semana, después de la intervención del pasado fin de semana del sábado de Mariano Rajoy, donde aseguraba que él no tenía nada que ver con esos papeles que han aparecido de Bárcenas, Paco Grau hacía una reflexión en un artículo bueno, que ha circulado por internet y era muy interesante. Saben ustedes que Paco Grau habitualmente da cursos para hablar en público, cómo hay que hacerlo, y él, digamos, sometía a Rajoy a un tercer grado en este sentido. Bueno, un pequeño análisis. Un pequeño análisis. Pero bueno, le decía más o menos clarito, sí. Rajoy no es así como hay que decir las cosas, ¿no? Esto era un poco a grandes rasgos. Y luego, evidentemente, entraba ya en pormenores del aspecto. Pero en general, ¿no te gustó? Hablamos ahora de la forma. Sí, luego... sí, no, efectivamente. Él dice, esto es falso, como dice él, así con esa S rara que él hace. Pero bueno, no entremos en ese detalle ahora. Él dice que es falso y, bueno, pues en principio pues hay que creerle mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero no voy a eso, pero lo que sí que me llamaba mucho la atención eran las formas, efectivamente. Es un hombre que comunica con una frialdad tan absoluta, y como ponía ahí, es tan gallego, es tan gallego, que dices, bueno, por lo que está diciendo y por la manera que lo está diciendo, pues a mí me deja con muchas dudas. ¿Qué quieres que te diga? Porque lo que yo venía a comentar ahí en resumen es que cuando a ti te acusan de algo, de lo que eres inocente, generalmente abres la cara. ¿Yo? ¿Cómo? Levantas las cejas, enseñas las palmas de las manos, que es algo curioso. En los cursos hago muchas veces este ejercicio. Digo, ponte de pie a alguien. Digo, te están acusando de algo que tú no has hecho en absoluto. ¿Qué es lo que haces? Di que tú no has ido. Y la gente dice, yo no he sido. Instintivamente todo el mundo enseña las palmas de las manos, por cierto. Bueno, es un ejemplo cuando hablo de las manos, de que hay que enseñar las manos. Todos los políticos procuran enseñar las palmas de las manos porque es una demostración de honestidad, de limpieza, de franqueza, etc. Aparte de la manía de muchos de agarrarse al atril, Rajoy no estaba del todo agarrado al atril, la verdad es que gesticulaba poco, pero no era en eso en lo que me fijé, sino en su falta de expresividad. Cuando volví a verlo, lo vi varias veces, y una de las veces que lo vi, cerré los ojos y dije, su entonación me suena igual que cualquier miércoles de la sesión de control en el Congreso de los Diputados en la que esté dando cuenta de cualquier tema menor, de cualquier fruslería. No, señor, están acusándole a usted de algo muy grave. A ver, Paco, vamos... Mira, yo mismo ahora al decir esto, es que todos tenemos una cierta expresividad. Sí. Vamos a oírlo un momento. Este es un trocito está muy frío, mírale. De la rueda de prensa. Creo que siempre es importante que los ciudadanos puedan confiar en la honradez y la integridad de sus dirigentes. Pero en unas circunstancias como las que atraviesa nuestro país, esa exigencia se hace aún más imperiosa. No debemos permitir que unas personas, los españoles, a los cuales les estamos pidiendo sacrificios y renuncias, puedan tener la impresión de que no estamos a la altura del rigor ético más estricto y de la integridad más escrupulosa. Por lo tanto, yo me comprometo personalmente y comprometo a todo el partido a desplegar en esta cuestión la máxima transparencia. Entonces, Paco, ¿tú qué le dirías a Rajoy? Lo que acaba de decir ahora, por ejemplo, es decir, no puedes estar leyendo tanto como lee. Una persona que está diciendo algo tan trascendente, que le sale del corazón, se supone que le está saliendo del corazón, aunque él dijo, y lo estoy leyendo para no decir una palabra más alta que otra. Y yo ponía en el artículo, pues dígala usted, señor, dígala usted una palabra más alta que otra, porque la tiene que decir. Lo que no puedes es decir algo importante, algo que se supone que te está saliendo de dentro, mirando los papeles. Yo me comprometo ahora mismo, y dice así, con esa S tan rara que él hace, yo me comprometo ahora mismo personalmente, y levanta la cabeza y vuelve a bajar, y comprometo a todo el partido y vuelve a bajar la cabeza. Son gestos que en comunicación no verbal están estudiadísimos, que no son gestos que transmitan seguridad, firmeza,
sinceridad, decisión, franqueza, llámale como quieras. Todo eso digo yo, no se puede hacer mirando los papeles. Igual. Y lo dije ya cuando el debate Rajoy-Rubalcaba, en noviembre de 2011, lo publiqué también en mi blog, un artículo en el que comparé las maneras de comunicar de los dos, y también venía a decir eso, el primer mensaje de Rajoy en aquel debate y el último al cerrar el debate fueron los dos leídos. No puedes estar leyendo eso, tienes que estar diciéndolo mirando a la cámara, lo he dicho más de una vez y me llama muchísimo la atención. ¿No puede ser producto del miedo a meter la pata? Sí, porque en claro, el momento que improvisas... Sí, pero hombre, una persona de su experiencia... En una cosa así te y pueden quiere pillar... quiere darle un tono solemne, tranquilo, de serenidad, supongo que quiere transmitir serenidad y que no estoy nada nervioso, de que no, pero sí que se supone que estás indignado, por eso ponía al final del artículo, nos hace dudar de su presunta indignación, y ponía presunta entre comillas. Porque dices, bueno, si se supone que está indignado, que está muy enfadado por las acusaciones, que si fueran verdad son terribles, y si son mentira, es una acusación terrible que tiene que indignarle mucho y enfadarle mucho y estar enfurecido, francamente, con lo que le están diciendo. Con lo cual lo tienes que transmitir de otra manera. Si estás de verdad enfurecido, o es que eres tan soso, con perdón, eres tan soso que te da igual so que arre y lo dices todo igual, pues entonces es que no eres un buen comunicador. ¿Qué quieres que te diga? Samartín, ¿coincide usted también? Bueno, yo realmente soy catedrático de lógica, no de retórica. Entonces, cuando escuché a todo un presidente de gobierno decir algo similar a esto, dice, todos los hombres son mortales, excepto algunos que son inmortales. Exacto, pero todos son mortales. Claro. Sí. Entonces, claro, no supera el primer curso de lógica. Este hombre se queda en el camino. Desde un punto de vista psicológico, y eso sí me interesa mucho más, tanto él como su secretaria general, y parece que es moda en la política española, son hipercontrolados. Es decir, quieren siempre ser dueños de todas sus reacciones de carácter emotivo, que no emocional. A él solamente le traiciona una cosa, y es su ojo izquierdo. El guiño de su ojo izquierdo. Claro, su ojo izquierdo, que cuando realmente él está nervioso internamente, pero hipercontrolado externamente, clac, tiene el clic, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció lamentable la intervención de Cospedal, sonriendo en algunos momentos, en medio de una vorágine de crítica, ¿no? Y luego me pareció que un presidente de gobierno no puede dirigirse a la nación como él lo hizo cobardemente desde la ejecutiva de un partido, no puede hacer un discurso tan inane como ese. Un presidente de gobierno no puede decir, no puede hablar de él cuando se está hablando de todo un partido y se está hablando de un gobierno. Y habla de él, y habla de sus declaraciones de la renta, pero ¿esto qué es? ¿A qué extremo hemos llegado? Bueno, él hablaba de él y del partido, porque de hecho en el fragmento que hemos leído dice, yo ahora voy aquí a sacar mi renta, y pero yo... eso sí que fue absurdo, y ponerse a decir que ganaba más dinero antes que luego. Pues sí, señor, muy bien, claro. Pues oiga, pues vuelvo a usted. A diferencia de muchos políticos que no tienen ni oficio ni beneficio, tenemos un presidente de gobierno que puede ganarse la vida fuera del gobierno. Está cualificado. Pero no me diga usted que ganaba más. Y bendito sea Dios que está cualificado, por supuesto que sí. Bueno, pero cualificado profesionalmente, es un hombre cualificado, a eso me refiero, que es un buen registrador de la propiedad. Pues pero bueno, yo gente creo que ha dejado su vida profesional para dedicarse a la política, si realmente lo hace con una vocación de servicio público, es maravilloso. Tiene todas las bendiciones y tal. Y allá cada cual con su conciencia, cómo se acerca a la política, si con de verdad ansias de servicio público y de servir al bien común, o diciendo aquí me voy a montar yo como sea la paraeta, porque como no tengo oficio ni beneficio, ahí voy. Por eso es que dices que no tienen oficio ni beneficio. Quien no tiene oficio ni beneficio y no se ha podido ganar la vida en la vida profesional, algunos sin duda, no diré si muchos, pocos, algunos sin duda, y algunos conocemos hasta con nombres y apellidos, han ido a la política a medrar. Eso sí, claro. Desgraciadamente. Y desgraciadamente, que son todos, evidentemente no son todos, faltaría más. Que son pocos, tampoco lo sé, si son pocos son muchos, pero que hay unos cuantos, desde luego. Es un terreno largo este. Un terreno peligroso, además, porque no se puede saber. Pero es un peligroso en el sentido de que no podemos yo cuantificar. Creo que es un terreno largo y peligroso, pero en el momento actual es necesario plantearlo. Entre otras cosas porque se está haciendo de la política una profesión. Ya se ha hecho. Y eso es lo peor. Yo voy a contar una anécdota, y es cuando nombran a Van Rompuy presidente
de la Unión Europea, porque ahí hay un lío, no nos hago muy bien, entonces, presidente, me voy a su página web en alemán, y decía en el apartado de profesión, decía funcionario de partido. Fíjate. Eso desapareció a los 2 días o 3 días, pero decía funcionario de partido. Entonces estamos en un momento actual en el que se ha hecho de la política una profesión. Y eso es gravísimo, porque quien vive de la política se sujetará a la política con uñas y dientes. Claro. Eso una cosa. Y dos, a mí me gustaría decir algo, porque creo que es importante. Estamos en medio de una vorágine. Yo no sé si son falsos o verdaderos los papeles. Me importa un bledo. Yo lo que sí que me importa es el hecho de que la política no puede, o la conducta de un político no puede sujetarse solo a la ley, porque la ley es la mínima parte de la ética, de la moral, y la conducta de un político, como la conducta de cualquiera, debe sujetarse a la ética, y si incurre en inmoralidad punible, a la ley. ¿Qué es eso de que aquí ahora, inmediatamente, cuando hay una sombra de sospecha, el político dice presunción de inocencia, me espero a que me imputen, o me espero a que me condenen, e incluso me espero a que me condenen y a lo mejor luego sigo en el mismo puesto? ¿Qué es eso? Por unas vacaciones pagadas por un empresario, una ministra de Asuntos Exteriores en Francia dimitió, creo que fue en el 2011. Por tener unos créditos ventajosos sí. Y por otras vacaciones pagadas, dimitió, que ya nos hemos olvidado, el presidente de Alemania en febrero del año pasado, siendo Angela Merkel la canciller. Dimitió. Y aquí está todo el mundo llamándose andana. ¿Cuándo me imputen? ¿Cuándo me condenen? No, hombre, no. Si hay sombras de sospecha, dimite y defiéndete. Pero lo que no puedes hacer pero es... el problema es que esas sombras de sospecha a veces son montajes, también es cierto, a veces, ¿no? En la historia de España... Quiero ser equilibrado. Hombre, a veces también es cierto que los partidos políticos utilizan para luchar contra los otros, y a veces hasta dentro de los propios partidos, no lo olvidemos. Es cierto. Dentro de los propios partidos a veces se montan campañas de pero yo creo que a veces es un personas. particular y que aquí debemos basarnos en generalidades, porque la historia de España es rica. Yo antes hablaba con usted, antes de que empezáramos el programa, en episodios como este, y se ha generado una cultura pues en que política y corrupción va juntas. Los escándalos de la política y de la corrupción en España son tan grandes que Carlos I llega a nombrar secretario de Indias a la persona que menos robaba, y le permite que se quede el 1%, o me parece que era el 1 o el 5%, no, de cada 100 barcos cargados de plata, uno, solo porque era el más honrado del grupo. Y más tarde, si quieren, algún día les contaré la historia del duque de Lerma y de todos sus sucesores. Estamos, en la cultura española, estamos abiertos pues a la corrupción. Somos un poco laxos en eso, no, que lo comprendemos. Un calvinista no lo deja pasar, o un anglicano, por ejemplo, no lo deja pasar. Pero no lo deja pasar y tampoco se comporta de determinada manera, porque tú vas a Alemania y la gente no te piden el billete del metro y paga su billete de metro. Aquí, si no te ponen la cosa esa, pues todos entramos o sea, que decir, tenemos una representación de lo que somos. Yo lo lamento, pero es así. Sí, en cierto es decir, modo. nuestra cultura no fomenta la ética. Porque es muy bonito decir, yo lo pensaba, ¿no? O sea, a mí estos señores son expertos en ética, retórica, lógica, no lo sé. Él es en retórica. Yo no soy experta. De tener el perfil de actor de cine, es de retórica. Es que Paco Grau siempre ha sido guapo. Bueno, ya empezamos. Francisco Grau siempre ha sido guapo. ¿Has visto una señora piropeándose? Está muy bien. No, pero la gente de la calle, ¿sabes qué pasa? La gente de la calle... Yo preguntaba, ¿y qué, a la gente joven sobre todo, ¿y qué pensáis que tienen que hacer
Y a la gente joven como que les da igual, porque todo esto, al final, lo que genera es un terrible descrédito de la clase política en general. Un terrible descrédito de la capacidad de esa nueva profesión que se ha creado en los últimos 25 o 30 años, que es gente que no ha tenido otro oficio ni otro beneficio que la propia política y que está dispuesta a defender con uñas y dientes su sillón. Claro. Y eso está cada vez más en descrédito. Y eso es uno de los graves problemas que tiene la sociedad española, que le faltan como referentes que deberían de ser los propios dirigentes que esto lo pusieran en valor. Entonces a mí lo que me produce realmente cuando veo las noticias es una pena lamentable. Tremenda. Pero una pena horrorosa. Es que me da pena, o sea, me da pena ver, porque yo ya los clasifico y digo, tenemos modelo encantador de serpientes, que esto es un modelo que lo tiene perfectamente estudiado, lo que dice, lo que no dice, cómo mueve la mano, si sube, si baja. Sí, pero por lo que vemos, modelo encantador de serpientes. Luego está. No, este es un modelo. Otro modelo es yo prepotente, ¿sabes? Entonces yo, como voy de sobrado o de sobrada, pues no pasa nada. Me subo a mi lugar y desde aquí miro con desprecio al resto de los mortales. Quiero decir que es que hay como modelos. Rajoy, a mí me parece que es una persona que tiene una serie de problemas de carácter que se manifiestan en su forma de hablar y una serie de carencias formativas que pues en este país nunca han sido, digamos que, prioridades en la agenda de casi nadie. Se preocupaban mucho de sacar una oposición para ser funcionario, registrador o notario, y a lo mejor no tanto de cómo tenían que expresarse o cómo tenían que mejorar la declama. A mí lo que me preocupa más que la forma de decir, la dicción también. La forma de decir, a mí me preocupa el fondo de las personas. O sea, lo que a mí realmente me preocupa es el fondo de las personas. Y lo que creo que la gente está empezando a dudar es de la honestidad y el buen fondo de las personas. Y yo leía una frase, y perdona que me estoy alargando, que me parecía fantástica y que tiene que ver, porque todo eso de la retórica, como el neuromarketing, como todo, si está puesto al servicio del bien común, es fenomenal, pero si está puesto en las manos equivocadas y con las intenciones perversas, es terrible. Y decía que lo contrario de la verdad no es la mentira, es el mal. ¿Vale? Y el mal es olvidarse de que hay algo superior a cada uno de nosotros y que es el bien común. Y que si nos cargamos ese bien común, nos estamos cargando el bien personal de cada una de las personas. Y eso se nos olvida. Y si eso lo tuviéramos claro, desde el que cobra la factura en negro, hasta el que defrauda en lo poco o en lo mucho a Hacienda, al que se lleva el dinero fuera, al que hace las cosas ilegales, al que no da de alta, os quiero decir, si todo eso lo convirtiéramos en nuestra manera de ser correcta, este país habría dado un cambio enorme. Se nos dijo hace 2000 años ya, con permiso, está en el Evangelio, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Pero y los budistas y quien quieras, quiero decir, es que es así. Profesor San Martín. No, solamente es una cuestión que creo que es importante, ¿no? Bueno, importante ya no sé tanto. Yo conocí a Rajoy en los años 90, no era el Rajoy de ahora. Claro. Ni mucho menos, era un tipo ocurrente, chistoso, que en las conferencias te partías de risa, coincidirás o no ideológicamente con él. Es como una especie de transmutación, de cambio, que parece que en la política española se exige de sus máximos dirigentes. Eso de estar hipercontrolados, eso de falta de espontaneidad, frases hechas, en efecto, falta de espontaneidad porque temen, en la mayor parte de las ocasiones... A mí me llamó mucho la atención eso de no quiero decir... lo llevo escrito, lo estoy leyendo porque no quiero decir una palabra más alta que la otra. A mí eso me escandalizó especialmente. Y luego, es verdad, finalmente... diga usted lo que le sale del corazón, realmente. En cuanto a los modelos, ya que hoy hemos empezado por el neuromarketing, esto no es una pedantería, podría serlo. Nosotros aprendemos observando. Y cuando... pero de la siguiente manera. Hay unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman espejo, que se activan viendo hacer algo como si tú lo estuvieras haciendo. Bien, lo que quiero decir con eso es que si eso es así, y realmente hay una neuropolítica,
pues, o sin que haya una neuropolítica, si nuestros modelos, lo que estamos observando, es lo que en estos instantes está, bueno, no solamente rigiendo los destinos de España, sino a escala internacional, pues malos modelos estamos interiorizando neuronalmente. Esto lo digo como honor a, bueno, ya que hemos empezado por neuromarketing, pero no es una broma, lo que nosotros metemos aquí es muy difícil de sacar, entre otras cosas, porque queda inscrito en nuestros circuitos neuronales. Desde pequeños viendo el comportamiento de los padres. Y si estamos viendo a gente que de la nada llega a enriquecerse a través de actividades corruptas, puede dirigir los destinos de un país sin estar capacitado ni formado para ello, etcétera, etcétera, pues tú me dirás exactamente qué es lo que nuestros jóvenes están en estos momentos inscribiendo en sus circuitos neuronales. Están inscribiendo, pues... comportamientos anómalos, evidentemente. Yo que soy la realista, optimista realista, vale, vamos a cambiar. Voy a decir dos cosas. Sí. Una cosa, es cierto que existen las neuronas espejo, y también es cierto que existen ya investigaciones donde desde la física cuántica se está diciendo que el observador es capaz de transformar lo observado. Evidentemente. Lo que quiere decir, ese es el optimismo, lo que quiere decir que si estamos trabajando nosotros, cambiando nuestra forma de mirar y aprendemos a mirar lo correcto, lo bueno, etcétera, podemos llegar a transformar nuestro entorno. Eso es un tema que a mí me parece importantísimo. Y el otro es que toda la plasticidad cerebral, y eso también es lo último en investigación científica demostrada. Podemos llegar a cambiar nuestro ADN y nuestra forma de pensar nosotros. Podemos llegar a desarrollar esa voluntad. Por eso a mí me parece tan importante que todos los descubrimientos que se hacen en relación a las neurociencias estén al servicio de las personas. Y sobre todo en manos de personas responsables y comprometidas con la ciencia para el bien, para que todo eso sea para el mejor desarrollo de las personas, o por lo menos para detectar cuando se nos está tratando de manipular. Bien, hay una cosa con la que me gustaría quedar de todo lo que hemos hablado, porque seguro que podríamos sacarle muchas patas a esta conversación, que las tiene muchas. Pero hay una cosa, profesor San Martín, que ha dicho que creo que es muy importante. La ética no la gestionan los tribunales. No, claro. Y esto conviene dejarlo claro. Lo digo porque se ha dado el caso, y lo hemos visto de sobra, políticos que han salido airosos de los tribunales y que se han negado a marcharse precisamente porque los tribunales les habían dado esa carta blanca, cuando su ética de forma evidente ha dejado mucho que desear. Entonces, conviene separar esas dos cosas. Mire, la ética, ahora conforme usted estaba hablando se me ocurría la imagen, espero que sea apropiada. La ética es como un océano y la ley son como los continentes que hay. Hay menos continentes que agua. Entonces, evidente, y siempre, bueno, va avanzando la ley, restándole campo a la ética, es decir, va convirtiendo lo que se considera moral en algo legal, pero siempre queda mucho más fuera, y eso es lo que tienen que interiorizar nuestros políticos, que su conducta debe ser regida por la ética, y en aquellos casos en que realmente haya motivo para ello, que se les aplique la ley. Pero lo que no podemos estar aquí es, bueno, pues padeciendo unos señores que en definitiva tienen unos comportamientos desde todo punto de vista sin sentido e inmorales, como marcharse de vacaciones pagadas por una red corrupta, y que, bueno, pues digan que hay presunción de inocencia. Bueno, es que presunción por hacer de abogado del diablo, con perdón. Pero ¿por qué dimite Christian Wulff, el presidente de Alemania, al que me he referido el que se ve antes? afectado por eso puede decir, es que no es verdad, no es verdad, y no es verdad, y no es verdad, y no es verdad. Y si no es verdad, ¿qué haces? Pues mira, salga usted... Si la ley, si el juez acaba diciendo, efectivamente no se ha demostrado que eso fuera verdad, esa persona dice, ¿veis cómo no era verdad? Yo creo que quedaría bastante mejor salirse del puesto y defenderse, pero lo que no puede hacer es valerse del acta que le confiere inmunidad para, para meterse en un pleito, teniendo en cuenta que no es una persona, es el representante de la soberanía popular en mayor o en menor grado, que eso lo olvidan. Eso se olvida. Cuando se está hablando de que existen interrogantes sobre la conducta de determinado político,
el político debe tener en cuenta que no es fulanito de tal, es el representante, repito, de la soberanía popular. Es que todo eso todo eso lo decimos desde el punto de vista de dar por buenas todas las acusaciones. Voy a contar lo del duque de Lerma porque creo que vale la pena, oiga. Válido de Felipe III. Y padre de la expulsión de los moriscos. Sí, pero el duque de Lerma, no sé si sabéis que, por cierto, tenía relación con Valencia porque me parece que era hijo del marqués de Denia hijo de la hija del duque de Gandía. Y tiene un palacio precioso que es un parador nacional que vale la pena visitar en Lerma a 30 kilómetros de Burgos. Ahí está. Ese parador, cuando uno lo ve en Lerma, que es más grande que el propio pueblo, hombre, claro, que es algo inmenso, debe saber que lo hace un válido, como ha dicho Carlota, pero un válido que cuando se murió su padre tenía más deudas, lo único que tenía eran títulos, no tenía dónde caerse muerto. Y entró de gentilhombre de cámara de Felipe II, luego pasó a Felipe III, y como Felipe III era búlico e indiferente a las tareas de gobierno, acabó nombrándolo válido. La fortuna del duque de Lerma era inconmensurable. Se realizó, y hay pruebas documentales de sobra, a base de corrupción, de venta de cargos públicos. Bueno, era algo realmente tremendo. Constructor ya en su época, de conventos y de palacios, etcétera, etcétera. Bueno, pues él mismo, para poderse salvar, no voy a decir lo que hizo porque fue una inmoralidad tremenda. No despistas. No despistas. Pero cuando, en el mismo momento en el que todo está aprobado, pues surge la teoría de que no. Bueno, Góngora le escribió un panegírico, era una persona excelente, no sé qué, no sé cuántos. Hay una conspiración en la que meten hasta su propio hijo y al conde-duque de Olivares. El duque de Lerma no hizo absolutamente nada, sino que era la víctima de una conspiración. Pero una conspiración que, vuelvo a repetir, que si hubiera existido no hubiera hecho que precisamente el duque de Lerma recurriera a una de las artimañas más feas de la historia para poder salvar su vida. Bueno, así es la historia de España, es decir, una persona que llega a amasar una fortuna considerable, con pruebas sobradas de corrupción, pues hoy en día existe toda una línea de investigación historiográfica que te dice que no, que Góngora decía excelente, duque de Lerma, no sé qué, no sé cuántos, persona honrada donde las hubiera, víctima de una conspiración. Yo, Paco, creo que el que a veces se condene a un inocente no debe ser la excusa para que haya tanto inmoral suelto. Eso es cierto. Yo creo que... Pero que a veces es verdad que que se lapida al inocente y se le condena mediáticamente y se le... Eso es lo que me preocupa. Eso es cierto. A mí como periodista me ha preocupado siempre eso. Me ha preocupado siempre eso, el juicio paralelo en los medios de comunicación y la persona a lo mejor está rabiando y diciendo, pero bueno, pero Dios sabe que soy inocente y me están poniendo todo esto y tal, y cada vez le echan más y le echan más. Y la opinión pública cada vez se afianza más en la idea de que esa persona es culpable. Bueno, hay películas además sobre el tema. Pero sobre eso también tendríamos eso es que hablar. Muy peligroso, muy peligroso. Debería de muy peligroso. Muchísimo. Pues por eso digo, y como las campañas se montan, y sabemos que se montan también por partidos de la oposición o por los propios correligionarios, que como suele decirse en política es el peor de los enemigos, el correligionario, se montan también campañas, pues claro. Entonces, si todos fueran tan éticos de que de verdad no montaran campañas, diríamos, bueno, si algo ha salido es porque... Pero no, ahora que se montan campañas. ¿Puedo decir una maldad pequeñita? El problema al final en la historia de España es que dentro de los partidos existen tales guerras que alguno acaba tirando de la manta. Por supuesto. Se tiró con el Partido Socialista y creo que en el momento actual pueden estar tirando en el Partido Popular. Pero es desde dentro. Entonces, en época de necesidad, cuando ya no hay tanto que repartir, suele suceder Hombre, eso. Claro, y cuando uno ve que puedes perder las próximas elecciones. Sí. Bueno, la verdad es que hoy teníamos un montón de temas. Carlota, sé que querías hablar de eso de la contaminación, porque la OMS ha descubierto que la polución, que siempre le habíamos tenido mucho... Bueno, pues es mucho más peligrosa de lo que imaginábamos hasta el momento. Y hay montones de enfermedades que hasta ahora se desconocía, que están provocadas, fíjense, por la polución. Posiblemente, todo hay que decirlo, Carlota, nosotros estamos viviendo una época de menor polución, porque creo que ha bajado en torno a un 8-10% en los últimos 2 años,
bueno, debido a la crisis, es una consecuencia del menor movimiento de vehículos y que los coches cada vez salen más con tecnología más preparados, que evita el vertido, lógicamente, a la atmósfera. Ya, pero yo creo que tenemos que... La OMS es una entidad supranacional y en ese sentido yo creo que lo que está alertando es de determinado tipo de países que están hiperpoblados, que determinadas conductas, si no se están... Exacto, vamos a recordar la imagen de las mascarillas, independientemente de que los chinos sean más o menos exagerados, pero esas imágenes que nos están diciendo que este planeta, que solo tenemos uno, y que es una grandísima responsabilidad el acostumbrar a la gente a determinado tipo de comportamientos, porque se nos abren las carnes muchísimas veces con titulares como muy llamativos en relación a lo que puede ser bueno o malo, etcétera. Me refiero a epidemia de la gripe, no sé cuántos, patatín, y a lo mejor se producen más muertes por hemorragias secundarias a un consumo inadecuado de ácido acetilsalicílico, aspirina, por ejemplo, o la contaminación nos está generando un montón de problemas que están afectando a nuestra salud, pero que no tenemos ni identificados ni cuantificados, con lo cual... Quiero decir, es un poco la misma línea. La información tenemos que empezar a saber cómo la damos